de esa manera, ¿cómo combatir un 170 del Código Nacional de Documentos Penales? ¿Se acuerdan que este tema tiene que ver con medidas cautelares? Y es uno de los riesgos procesales. Entonces, contexto. Siempre teoría del caso. Siempre. Teoría táctica, teoría jurídica, teoría probatoria. El hecho jurídico va a estar formado por lo que querramos representar. En este caso, le pones el 170 para que tú te acuerdes, que es uno de los riesgos procesales, que es, se supone, una víctima o un testigo pueden tener por ser coaccionados, intimidados, amenazados, etc. Entonces, en la parte práctica, tú tienes que referir si en la carpeta de investigación existe o no un antecedente sobre qué: coacción, amenaza, intimidación, ¿hacia quién? Hacia la víctima o a los testigos, y que fuera el Ministerio Público. Pero tú eres defensor, y entonces tú tendrás que decir, pues existe, no existe. Lo disocia. Ahora, la parte de la teoría probatoria. Siempre tenemos un 174 en el radar, porque este es el informe que me ayuda a la autoridad de evaluación o supervisión. En este caso, evaluación de los riesgos procesales. Entonces, tú puedes alimentarlo para pedirle una opinión a un experto tuyo o a una autoridad y le tiene que emitir el informe. Por ejemplo, cuente usted con algún registro antecedente de que haya habido una llamada, un acercamiento, una violación a la medida de protección de no te acercas, no vienes, no convives, no le hablas, le mandas una mensaje. No, ¿verdad? No lo tienes, entonces, mira, pues, ya sabes, es como la teoría negativa de lo que no está en la carpeta de investigación. Pero siempre tiene que ser una teoría fáctica, una jurídica y una probatoria, es decir, la teoría del caso, la que resuelva cualquier pregunta de ustedes. Y si vieron ustedes ahorita, lo que dicen fue, si soy MP, pero también si soy defensor. ¿De acuerdo con los cachitos? Si soy defensor, ¿no? Si soy defensor jurídico, quiero complementar lo que va a salir a la teoría del Ministerio Público. Y obviamente la teoría de la prueba va a depender si puede ser datos o si incluso puede traer al medio de prueba el abordaje de datos, dependiendo de la etapa en la que estés. Pero es una forma súper sencilla de poderlo hacer. Súper fácil. Mira, ahorita, ¿para qué te voy a poner? Ahorita me lo dicen y van a ver. Dale, dale, por pregunta. Gracias. Aquí a ti, Fabián. ¿Qué le da? Doctora, usted hace rato se menciona acerca de las facultades y obligaciones que tienen las profesiones de investigación y también con respecto a la investigación del supuesto delito, ¿no? Del que se está poniendo la denuncia. En este caso, cuando se presenta la querella ante la Fiscalía, ya sea el Fuero Común del Fuero Federal, eh, sabemos que bueno, los plazos para realizar la investigación pues son a en consideración del Ministerio Público, los algunos, pero a partir de qué momento, en este caso, si pasa cierto tiempo, no es una semana, 2 semanas, 3 semanas, y pues la policía de investigación lo lleva a cabo un acto, es importante identificar el recurso criminal de inactividad exactamente por la omisión de inicio. ¿Se acuerdan que hay algo bien interesante? A ver, es que es la tesis 20, 27, 27,778 en este. 27,778. Ahorita te lo voy a confirmar. Dame un segundo. Mientras hagan el favor, 20,27,748. 20,27,748. Esta. Quiero que noten, ¿Podrían volver a decir la tesis, ya, por favor? o sea, estoy echando a perder la investigación de un hecho por lo que tendría que hacer, que es proceder sobre todo en las líneas de investigación y obviamente con tendencia a acreditar los hechos de una denuncia o sea de ellos, no las que quieran.
Y el 212 del Código Nacional y el 214 dice que lo haga de forma exhaustiva, imparcial, objetiva, con diligencia. La diligencia está ya descrita, les decía, por ejemplo, váyanse a la ley especial de desaparición de personas y van a notar que la diligencia, la ley 27.848 distintos formas y son tan amables para que verifiquen que ante la falta de actividad probatoria por parte de las autoridades encargadas de la investigación, se puede ir generando una falta de credibilidad, que eso es súper importante a la hora del caso. Y obviamente de la fiscalía, nunca en detrimento de la persona investigada de los hechos. Les estaba comentando que a partir de la denuncia de la querella, a nosotros mismos como autoridades nos están diciendo qué es lo que tenemos que investigar. Un hecho patrimonial, un hecho contra la vida, contra la integridad, contra lo que ustedes están imaginando que haya pasado. Obvio, a la vez estamos alimentando la denuncia de la querella de lo que queremos que puede servir para salir de dudas. Por eso decimos, hay un testigo de los hechos, lo que quiere decir que puede ser perceptivo, pero puede ser que haya un testigo de oídas. Y ustedes han revisado todos los criterios de los testigos de oídas y dicen que no van a poder ser valorados en etapa de sentencia. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer si tengo los testigos de oídas? Tratar de corroborarlos con testigos presenciales de los hechos, irlos a traer y decirles quién fue que lo contó, quién fue que lo escuchaste en la versión, tratar de hacer una pericia, tratar de hacer una búsqueda de documentos, etcétera, porque si me quedo solo y limitado con testigo de oídas, no voy a tener ese estándar de prueba que se requiere para una etapa de sentencia. Entonces, es súper importante mirar que vigiles la actividad de los órganos de investigación. Y me hacías una pregunta, Monja, y dijiste, ¿puedo irme con el 258? Y ustedes se acuerdan que el 258 además tiene un 20 inciso C de cada fracción segunda, segundo párrafo de la Constitución, y se trata de víctimas. Y bueno, había resuelto este tema acá en unas horas pasadas y referí definitividad por la víctima. En efecto, tiene que ir a este y después a la. Pero tenemos que distinguir la jurídica dos palabras, las negativas de la convención, que son cosas diferentes, y puede ser totales o parciales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo le tengo que decir, obviamente, al juez de control, en este control que va a ser ex proceso para revisar qué es lo que está pasando, el derecho de la voz, y yo le empiezo con la narrativa de proceso para que se confirmar mi pedimento de que por teoría del caso. Fíjese, señor juez, es el caso que usted partido. He promocionado, peticionado, propuesto actos de investigación en términos de los numerales por ciento de existencia, los niveles del último paso, ¿Y qué le pedí al MP? Le pedí. ¿Y qué resolvió el MP? Dentro de los 3 días siguientes, como dije, después todos los numerales que acabo de enunciar. No me contestó. O me dijo, no es conducente, no es idóneo, no es de pertinencia. Y yo le respondí, pero ya no me contestó. O me contestó y me dijo, solo voy a desrogarte esto y aquello. Es un efecto que impone de la carpeta por la secuencia cronológica de tus peticiones y de las respuestas. Ante ello, tú ya puedes dejar con negativa o con omisión. Y obvio, también le tienes que decir, ¿te acuerdas? En qué consiste esta pertinencia previamente justificado para que él diga, no es cierto, sí se lo posicionó de manera mentira, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quiero que revise a un testigo. Primero tengo que decir porque es un testigo. Y se acuerdan que ustedes vienen la vida de los testigos. ¿Quiénes son testigos? Por cierto. Me gusta texto perceptivo. ¿Qué otro tipo de testigos tenemos? Yo no haya percibido directamente el hecho de que se hace. Sí, percibió algo, pero puede ser que ese niño no estaba como en su carácter de perito, del experto, porque ya tienen conocimientos son ustedes, no se pueden desprender del derecho. Si fuera el médico, no pueden dejar de ser médicos, no les voy a hacer un ya no estoy diagnosticado. ¿Sí me entiendes? Entonces hay testigos expertos que toman conocimiento de los eventos. ¿Quién más? ¿Qué otro tipo de testigos tenemos?
Es lo que le dice de referencia y de unidad. No, muy bien. Bueno, dependiendo de quién estén justificando ustedes que es un testigo, le tiene que decir con fecha tal, en la carpeta se desprende, o de la actuación Z se desprende que fue testigo B. ¿Y qué necesitas? ¿En qué va a ir? ¿Qué necesito para encontrar un testigo que no vuelva con un notificio? Lo busquen. ¿En dónde quiero que lo busquen? En bases gubernamentales, de que escribiste en INE, los más que se han querido donde, en las administraciones de procesos, y que me den datos, punto. Algo que los puedes dar, no te preocupes, que tengo el otro cantado fáctico. Instaura las medidas de protección necesarias, es un vestido que amerita los tratamientos No, sea mejor. es menor de edad, es una persona con una incapacidad de alguna de las que suele conocer. O es un testigo que no me puedo acercar, casi le tengo aquí el empate a la teoría de Fabián. Bueno, no me puedes demeritar que no lo tengan en acceso, ¿se acuerdan? Hagan la mitad, 20C, si es para la víctima. Esto lo puse para la víctima. Pongan ahora 20, inciso C, fracción 5, y 106 fracción, no es cierto, 109 fracción 26 del Código Nacional. Estas dos son iguales. Te dice, a la víctima le puedes proteger de datos, pero no le puedes socavar los derechos de defensa. Por lo tanto, soy defensa, necesita protección, señor. 365, 367, o sea, impone su protocolo de protección. Si son peritos, 367, como les estaba diciendo, y 313. Hay medidas de protección para víctimas, testigos y peritos. Pero déjame celebrar ese acercamiento. ¿Cómo más puedo celebrarlo? Con un 51, medios digitales. Tengo un pretexto, no científicamente, no me quiere ver cerquita, no pasa nada, lo hacemos por medios digitales. ¿Qué tendría que tener? Le oferté mi protocolo, lo voy a comunicar, le oferté mi protocolo de celebrarlo por Zoom. Pedí su mail, no pedí directo físico. De verdad. O sea, yo doy opciones. Que me dé un medio de contacto. ¿Te acuerdas cuando se nega? Ya, no puedo conectar. Entonces, pides un medio de contacto. Ilimitado para los fines y que te controle que se llama de velocidad. Entonces, a través de eso, le pasas un protocolo, que ya te establecido, lo grabas en la nube, entregas esta grabación telegrado y no te lo publican legal. Pero es porque estás documentando que estás, lo que quieres, de qué lo quieres, por qué lo quieres, de dónde surgió, y les voy a enseñar a la gracia. Necesidad, utilidad. Aparte de las que ustedes conocen de manera previa, que es conducencia, pertinencia, idoneidad, siempre utilizamos necesidad, utilidad e indispensabilidad probatoria, que se desprende de una actuación concreta. Y entonces hacemos 258, acuérdate, si es que fuera definitiva para víctima, y si fuera para el sujeto representado, 107 fracción 7 de la ley de amparo, que te permite ir de manera inmediata al amparo indirecto. ¿Y cómo podemos también llamar a esas audiencias? Artículo 52 y 2. Lo voy a verificar. 52, antes. Bueno, es el principio de legitimidad que la aplica para el imputado. No, te digo que es el 107 le llaman directo. Directo. No es necesario. No, en cambio, un víctima sí. Y este 52 nos sirve para llamar a audiencias. A mí me gusta conectar. Primero constitucional, 17 constitucional, y llamo a lo que se llaman audiencias de tutela. Y la audiencia de tutela te sirve para varias cosas, no solamente para negativas del Ministerio Público, sino para omisiones del Ministerio Público y para la protección de los, tutela en general de los derechos humanos. ¿En qué teoría? El primero que dice, ¿qué dice? Indivisibilidad de los derechos, interdependencia de los derechos, progresividad de los derechos. Entonces, con esta parte, yo siempre les digo, si no tengo dirección del testigo, búscamelo. Si no quiere comparecer, quítalo. Si no quiere darme la información o entrega de la evidencia, apercíbelo.
Y no quiere después de todo esto, se acaba que tengo 251 canción 10, último párrafo para celebrarlo, voy a ir vamos con los 126 dominadores de control para que se me otorgue la posibilidad de revisarlo con la conferencia judicial, o sea, hay de todo. Pero yo tengo que hacerlo con una teoría de caso. Prácticamente, ejemplo, Ministerio Público me dio a citarnos, pero no acudió. Entonces vengo contigo pues para que lo vean. Vino, no me quiso entregar mi información, tiene evidencia, lo sé de cada actuación, ordénale que me entregue. O protocolo, obviamente de manera que puede entregar. O sea, tienes que saber investigar, pero sí, sí, así. ¿Alguna más, chico? ¿Viene? Adelante. Viene este plan. Yo me quiero más. Ahorita tocamos un tema muy importante, el punto de la carpeta y el género. Dice la Corte que el género es lo que te sientes. En algún momento mataron a una persona que se sentía mujeres y no tenía homicidio. Ahorita con esto de los pediatras, si llegase una persona a privar de la vida a un pediatra que se siente perro en ese momento, será juzgado por homicidio o por maltrato animal. Pero interesante, que tiene porque eso dice, primera cosa, pues verdad, como es que la cosa que dice a ver, pero ya fuera de broma, si hay un tema, está genial, pues, a ver, sigue siendo humano, ¿no? Porque una cosa es que se sienta, ser un núcleo, que la cosa, y no te acuerdas de que la cosa se despide, ¿no? Y empiezan a sacar físicamente. Entonces, en realidad, la persona no deja de tener vida. Porque mira, tú decir una cosa, se siente perro, pero viaja como humano. Porque si fuera perro, que se suba a sus cuatro patas. O sea, fíjate, hay cosas contradictorias en los seres humanos. Y como atletas. O sea, no, sí, pero tiene vidas. Ejemplo, el peña un día tiene que usar su credencial para algo. Entonces no tiene identidad. Etcétera. No, es un polémico muy claro. Pero yo te puedo descartar que ningún tema cuando necesite ser humano va a anunciar esa calidad de humano. No le puedes tomar heredad. ¿Te acuerdas? Porque tiene que haber un representante legal. Tú nada más dile de su pueblo enemigo que va a ser su representante para poder sacarlo en herencia de la casa donde vive. Y ahora no le dice, soy humano. Es porque lo digo con respeto porque se ve un análisis en las mujeres, cuando digo con respecto a los que se sienten hombres, a su conveniencia, son mujeres, Sí. pero a su conveniencia son hombres. Sí. Entonces, aquí pero la vida sigue siendo vida de una persona humana. Y ya cambió la vida, dice, de seres no humanos, pero animales. Por eso es que ese tema es como que siento que la misma. Pero yo creo que los sustentales en por qué un feminicidio. O sea, porque si hay personas que quieren dejar de ser un sexo y convertirse en el otro. Y tan es así, que toman todo el medicamento necesario y hormonalmente generan que tengan más, menos progesterona y más, no es cierto, más progesterona, menos testosterona. Y les cambia la voz, les cambia el cuerpo, y ya sabes esas cosillas, ¿no? Pero, ojo, te recordarás como incluso te vuelve con polémico lo de Trump, porque las personas que en el deporte siguen siendo hombres, tienen más fuerza que los mujeres. No hay forma de más. Y un caso muy polémico que recuerda que fue esta buena esta ley de deporte, que fue impresionante, pero de cualquier manera le pusieron en la sudesa, ¿acuerdas? Porque hay una persona que es más aquella que sigue siendo una persona que nació con capacidades distintas. Y entonces esa parte biológica y genética te va a dar una calidad
de mayor aporte en la fuerza potencial de esa persona. Entonces habrá cosas limitantes a un criterio genérico, Isra. Pero lamentablemente eso sí es más fácil que te lo debata, porque el bien jurídico no es equiparable. Así es como No se sé debe si me escuchar. expliqué. Te voy a dar otra idea. ¿Se acuerdan cuando dicen, no te alcanza para feminicidio, pero te alcanza para homicidio, en razón del parentesco o por la relación con la persona? Esto es, por ejemplo, un concubino, un ascendiente, un descendiente, o un concubino y una pareja permanente, ¿de acuerdo? Es un decir. Sigue siendo homicidio y las punibilidades siguen siendo completamente altas. Los bienes jurídicos siguen siendo la vida humana. Nada más cambia por la razón de género. Y entonces lo que tratan de preservarte es la vulnerabilidad, los antecedentes de violencia familiar, que puedas tú documentar tal vez que haya tenido algún encuentro sexual o de necrofilia a posteriori de la muerte de la persona, que la desmembren, que usen sustancias tóxicas, que las exhiban en su cuerpo en un lugar público, que las tengan incomunicadas, y de ahí para el real de cómo se ha tipificado, ¿no? Por las razones de género. Pero sí es más polémica. Así que debe hoy. Adelante. Hola. Ah, Y es algo que lo quisiera en privativo de libertad, no está obligado a demostrar. Es más, no está ni siquiera obligado a presentar. el testigo protegido. Les traje algunas tesis interesantes por ruptura de reglas de litigio. El testigo protegido, ¿se acuerdan que así como tal la nomenclatura la podemos tener por casos de delincuencia organizada, porque sea una persona de menor de edad o que le llamamos personas de la infancia, para que no lastime yo ninguna terminología de ello, o de determinados delitos, por ejemplo, un delito sexual en contra del libre desarrollo de la personalidad, etcétera. Y entonces, ¿de qué lo proteges? ¿No? Y tú tienes una entrevista que consta en la carpeta. Al conocer estos criterios judiciales nuevos, que déjame que me recuerde, la terminación es 818, iba un 20 intermedio, y te dice que la víctima no va a ir a juicio, pero ello no significa automáticamente que no se dicte la sentencia de condena, si es que todo el resto de los compañeritos es 26. 26, 818. Todos los otros son concordes con la teoría del caso sostenida en la denuncia. Entonces, fíjate lo interesante de esto. Los abogados de litigio que sabemos eso, esta entrevista vale oro. Por eso los protocolos han ordenado que no debe de tener carencias. Haz de cuenta, una identidad que no se ponga en pugna y que, por supuesto, su historia del hecho victimizante sea contundente, sea completo, para que no haya una ampliación pedida o algo no aclarado. A partir de ello, entonces, evidentemente, esta versión de nuestra víctima tiene que ser sustentada en el soporte del resto de las diligencias que se practiquen. Y entonces dijeron, si viene un policía o viene un perito a narrar la historia de la que se los puso en conocimiento, ¿qué valor jurídico le podrías dar? No solamente a que ésta no va a venir a audiencia de juicio oral. Y entonces, obviamente, tú conoces que en la teoría probatoria te refieren un 386, donde la lectura es excepcional para la incorporación de esa información y que el 371 te refiere que no puedes cambiar la entrevista a la declaración, haz de cuenta, para que las leas, sino que tiene que venir a responderte en un interrogatorio. Cuando tú sabes que hay algún tipo de problema que estás visualizando y que no lo van a llamar a juicio oral, lo más importante es que formes tú una entrevista propia desde ya. ¿Cuáles son los pretextos? La revictimización, la sobrevictimización, y entonces esto tiene que ver con que precisamente la teoría de los daños físicos, psíquicos, emocionales, etcétera, se empiezan a corregir porque están sometidos a un tratamiento previo diagnóstico y por ello tú te estás adelantando y dices antes de que tenga una enmienda.
y por ello lo que quiero es que me permitas hacerle una entrevista. Y la entrevista fue con toda la base normativa que hace rato les dije. Fíjense, 8.2 inciso C y F de la Convención Americana. Métanle el 20A, fracción quinta de la Constitución, metan el 20B, fracción cuarta, metan el 14.3, el 6.3. Esto siempre me hago bolas. Puede ser el E y el D, pero son uno de estos dos. Este es del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y este es del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Me tienes que ayudar a hacerlo comparecer para que yo pueda desde ya sacar lo que me va a servir para poder confrontar lo que ya observé de la carpeta de investigación. Porque soy conocedor de que no va a venir. ¿Con qué protocolo? Más o menos lo que le dije a Dani. ¿No me quiere ver en vivo? Lo hacemos en medios digitales. ¿Quiere medidas de protección? Otórgaselas, porque dice el 126, solo que necesite medidas de protección, pues que se las den, que se las impongan. Pero de que lo entrevisto, lo entrevisto. Ahora, ustedes salgan de dudas de lo que hace rato dije. ¿Qué dice el 20C, fracción 5? Te dicen, aunque seas víctima de violación, de secuestro, de delincuencia organizada, libre desarrollo de la personalidad, no puedes socavar los derechos de la defensa. Y esto viene también en el 109, fracción 26. Es idéntico esta redacción. No socaves derechos de defensa. ¿Cuál es tu derecho de defensa? Que si hay un testigo de cargo, lo entrevistes. Y entonces lo interrogas desde ya y formas lo que se llaman bases de refutación. Y entonces las bases de refutación se forman lato sensu, y les recomiendo un libro, Alejandro de Castro, junto el apellido, no lo vayan a buscar separado, Alejandro de Castro. El libro se llama Prueba de Refutación y es de Defensoría Pública de Colombia, Defensoría del Pueblo, se llama la editorial. Bueno, entonces te enseña reglas de la prueba abierta y de la prueba corta. ¿Te acuerdas? Excepción. Voy a audiencia de juicio. Durante la audiencia de juicio, conozco algo que puedo confrontar, no en un contrainterrogatorio con un sí o con un no. Por lo tanto, la regla del 390 te dice suspendes. ¿Para qué suspendes? Para que ofertes. Vas a obtener previo a la oferta, porque nadie puede ofertar lo que no tiene, y por lo tanto pides los auxilios necesarios que has aprendido desde la etapa de investigación, auxilio del EP o auxilio del propio juzgador, para que te lo hagan comparecer, para que te lo busquen, para que, etcétera. Y entonces, esto lo único que es diferente es que no lo conociste en la etapa intermedia. En la etapa intermedia no lo pudiste haber ofertado porque era desconocido y esto surgió durante la producción de la prueba. Por eso les dicté hace ratito, ¿se acuerdan? Los amparos de formación y producción de la prueba, que son cosas distintas. Aquí no lo conozco, por eso no lo puedo ofertar. Pero si tú desde investigación, como me estás diciendo que ya conoces, y si no fue en tu investigación complementaria que empezaste a conocer, y tú tienes con qué confrontar, contrastar el dicho de ese testigo, lo haces llamar con esas finalidades. Sentar las bases de la prueba de refutación, lato sensu, que es desde que conocí y todo lo que está confrontado al interior de la carpeta. Puede ser, confrontas del testigo por su dicho previamente dicho, confrontas con más testigos con las cuestiones de resultados de pruebas de periciales o de documentos o con lo que yo le pueda ofertar para que desde ahí lo deje preparado. ¿Qué le va a pasar a ese testigo? Él ya sabe que de tú llamarlo a audiencia de juicio en una etapa preliminar, tienes que ofertar reglas y por eso te tienes que hacer muy buenas reglas en tu escrito. La regla de prueba y la técnica de litigación tiene una variante. ¿Por qué? Porque la técnica te dice, no puedes interrogar al que no es propio, no te va a contestar o te va a contestar lo que se le dé la gana. Por eso, a pesar de que lo ofertes con un interrogatorio sobre la entrevista practicada con bases de refutación, tú le dejas al adverto, al juez, la regla de cómo se conduzca. Si es exhaustivo, ya sabes cómo lo tienes que tratar, con las preguntas de guiar, ¿no? De llevar en un
en una respuesta dirigida a lo que pretendes y entonces él ya sabe. Pero además le vas a poder poner a la vista lo que no salió en su entrevista original. Suponte, tú no le podrías preguntar, ¿y sabe usted lo que dijo el testigo A, B, C? Pero si tú se lo pusiste en tu entrevista de refutación, tú ofertas desde aquí testimonio A, B y C para confronta de lo dicho por ese individuo. O documento que tú tengas o evidencia que tú tengas que contradice que él dijo. Entonces tú ya le puedes hacer una pregunta, no solo de respuesta, sino a que te respondas sobre estas partes. Te doy una idea. Tienes un perito mentiroso, ya sabes, y entonces hizo un dictamen, pero en el dictamen le piden identificar ciertas, decíamos, movimientos bancarios. No consideró el grueso de la carpeta de investigación, o sea, no lo consideró. Y tú cuando lo llamaste, le hiciste una entrevista y le dijiste, ¿verdad que usted en su dictamen colocó un apartado de fuentes consultadas de acceso a la carpeta digital o física? Sí, y lo describí, perfecto. Usted emitió su dictamen con fecha tal. ¿Sabe usted cuántas fojas constituyen a la carpeta en totalidad? Ya tienes una pregunta fuera de lo que él tiene de comodidad. Y te puede contestar, pero es que me lo dio el Ministerio Público. Pero usted no se quedaría sin pedirle una información, documento que fuera necesario para que usted no estuviera informando algo que parcialmente pudiera tener un tilde de negatividad, porque entonces usted me está conduciendo al criterio del 2031-578, que es que el dictamen no podemos solo valorarlo por el apartado de conclusiones, sino por toda su metodología y técnicas empleadas y el sustento en el que estén estos soportados. Ya te está contestando que no revisó toda la carpeta, que no era su obligación. Y te digo, sí, identifiqué movimientos. Y entonces tú le quieres enseñar otro movimiento que él no consideró. Te doy una idea. Él consideró una entrada, una salida. ¿Cuál fue la que consideró? Usualmente ven las salidas, no las entradas. Y entonces tú le dices, este es el origen. Y luego el destino final. Ya tienes dos puntos de conflicto y él no los analizó en su dictamen. Y entonces cuando tú se lo pusiste a la vista, le dices, le pones en la pantalla, ya sabes, estás a distancia, le pones en tu mitad, haces un PDF, aquí tienes tu estado de cuenta donde vas a observar estos movimientos diferentes que él no se pronunció. Y aquí tienes tu documento Word que debes de tener extraordinariamente elaborado con todos los derechos fundamentales. Y entonces le estás haciendo la pregunta. ¿Consideró el movimiento de salida de la fecha tal? Le quiero preguntar si usted revisó el movimiento de entrada de fecha tal y el movimiento de destino final de fecha tal. Ah, no, no lo hizo. Perfecto, señor. Y usted va a ir a testificar sobre la parcialidad de la información que usted tiene, ¿verdad? Entonces eso es refutación. Vean cómo yo tengo que hacer uso de lo que no podría en una audiencia de juicio, porque el juez me diría, no, usted no puede utilizar ese estado de cuenta porque no fueron los fines ofertados. Claro, por eso hago prueba de refutación. Lato sensu, ¿sí? Súper fácil. El problema es tener dinero. Es tener dinero y tiempo y paciencia para hacer tantas cosas de actividad probatoria. Ordéname. Hola, buenas tardes. A los testigos. En el contrainterrogatorio probablemente yo no pueda tener esa facultad de sacar la información tipo testigo. Mi pregunta es, ¿yo podría ocupar el testigo del Ministerio Público para sacar esa información? Dame un ejemplo concreto, ya creo que estoy entendiéndote. El testigo es del MP Sí. y quieres hacer un contrainterrogatorio, pero no tengo todavía clara qué información le quieres sacar a este testigo en contra. La- ¿Sí? Ah, ok. Su interrogatorio fue limitado por los objetos de prueba que ofertó en términos del 335, último párrafo. Y entonces el auto de apertura a juicio oral se preparó y solamente para esos puntos. Omitieron preguntarle algo que es favorecedor a tu teoría. Y como tal, entonces te van a decir que tú temes que el contra no se pueda dirigir a lo que no fue. En cambio, la regla del 372 te dice que la réplica y la dúplica sí tendrán que ser reglas de filtro.
Hagan de cuenta, yo no puedo preguntar algo de lo que no sea finalidad de cada una de las técnicas. Aquí construyo mi propia teoría, aquí desvirtúo testigo-testimonio, aquí rehabilito al testigo y su testimonio y aquí les doy el tiro de grado. Entonces, el punto fundamental fue que tu 372 suprimió esta, que también venía por regla de filtro. Te decían, no les puedes preguntar de esto y te pido que te remitas al 371 cuando te dice, le puedes preguntar sobre preguntas de las partes. Vele la parte final al párrafo del 371. Dice, y sobre preguntas de las partes. Entonces, yo siempre les digo en la audiencia, ya saben, ¿no? La hocicona. ¿Para qué diablos existe una etapa intermedia cuando se delimitaron los objetos de la prueba de cada testigo? Si llegó una audiencia de juicio, iban a decirme que por la regla del aperto, el juez está interesadísimo en escuchar, ejemplo, enmiendas de la información de la que no se pronunciaron. Y a esta regla también se le conoce como el 376 cuando superas o aclaras contradicciones. Y entonces ellos prefieren escuchar información complementaria. Ejemplo, ¿y por qué no refirió usted que el auto era rojo? Nada más que era un auto oficial. ¿Por qué se le olvidó lo del rojo? No es que se me haya olvidado. Lo que pasa es que, pues sí lo dije, pero no lo escribieron. Y entonces tú por eso siempre debes de aprender en un contrainterrogatorio de decir, todos los datos que usted conocía sobre ese vehículo los refirió al Ministerio Público. ¿Alguien ayudaba al Ministerio Público a capturar en ese momento su entrevista? Usted antes de firmar su entrevista la leyó, se cercioró que todo lo que usted dijo estaba contenido en la entrevista, hizo alguna observación. Usted no firmaría un documento que no está completo respecto de su atestado, ¿cierto? Ya que le hiciste todas esas preguntas que se les llaman del ring, tenerlo ahí, ya lo sueltas y ya le dices, bueno, ahora sí, no se le pudo haber olvidado lo rojo, ¿no? Entonces, ojo, la regla es estricta. Etapa intermedia, estoy aquí. ¿Oferto para qué? Hasta debatí 346. No, eso no es pertinente. No, eso no es lo que el testigo conoce. Y entonces ahora resulta ser que le abro la manga y digo, atásquese porque usted puede contestarme de lo que sea. Y también te doy una para peritos, 372, que le puedes hacer preguntas hipotéticas. Espérese, más respeto. La parte científica en periciales, mis chicos, pero ya saben que estas reglas le tenemos que llamar de conveniencia. Me explico. Me conviene, la hago. Pero si no, siempre voy a hacer así. ¿Por qué? Si un perito necesitaba salud, algo, no puede en la audiencia con una pregunta de hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? Mi sobrinita, mi bebé de 12 años, sabe que es una hipótesis. Es algo que no está comprobado, tía. Comprobado. ¿Qué significa? Pues que necesita verificabilidad y que la verificabilidad no es en la audiencia, porque entonces la respuesta es argumentativa. Y se acuerdan que ni las preguntas argumentativas se pueden, mucho menos una respuesta argumentativa, porque entonces es algo subjetivo de sesgo a partir del cual el perito estaría partiendo. Ese tipo de preguntas se dejaron para cuando de verdad hay personas que no tuvieron tiempo de investigar. Suponte que tú ahí tienes que decirle entre las preguntas que le formulas a ese individuo. Usted tuvo a la vista actuaciones de la carpeta por espacio temporal de tantos meses entre la solicitud y la emisión de su dictamen, ¿verdad? Sí. Porque ya sabes que te puede decir, sí, sí, pero es que tengo mucho trabajo, no me interesa, usted nada más responda lo que le quiero preguntar, ¿no? Entonces le dices, usted lo tuvo por tanto tiempo, ¿verdad? Sí. Y en ese tiempo que usted lo tuvo, usted verificó cada uno de los documentos, los que consultó, los dejó relacionados. ¿Por qué? Porque sabe que esos son de utilidad. Si usted lo tiene relacionado, yo se lo puedo poner a la vista. Y si yo encuentro un documento base que hubiera dado respuesta a su pregunta hipotética de respuesta más que argumentativa, le diría, ¿verdad que usted no se pronunció sobre ello? Además, no se lo pidieron como campo de planteamiento de problema. ¿Te acuerdas, además, querido amigo, que los problemas son diversos que los objetivos? Los problemas son preguntas. Los objetivos es a dónde tiende. Desde ahí puedes observar sesgos también de los peritos, usualmente contextuados. Si el perito es oficial, ¿qué trata de acreditar? Muerte de una mujer por razones de género. Es un decir. Y en cambio, ¿qué trata? Dicen luego, es que es defensivo.
su planteamiento, porque es el perito de la defensa. Y por eso yo hace rato les decía que deberíamos de buscar la tendencia de el esclarecimiento de los hechos. Entonces, ese perito en realidad te puede decir las cosas, cómo sucedieron, pero a partir de que tenga un método de estudio. ¿Cuál es el método que tiene en audiencia que esté siguiendo? ¿Cuál es su técnica que acaba de emplear para que usted me dé una respuesta a una pregunta hipotética que le acaban de formular? El método y la técnica tienen pasos y hay que atormentarlos con los pasos. ¿Te acuerdas qué? Cada pregunta constituye un sí, un no y te vas al otro y no lo dejes rehabilitarse. Aunque la técnica en la réplica es decirle, ¿se acuerda que la parte contraria le preguntó y usted quería decir algo y le dijo que no? Cuéntemelo todo. Y entonces lo hacen en la réplica, ¿no? Y luego tú ya lo agarras y le dices, a ver, atascado, le dije que no se levantara, ¿no? Y ya, sí, Ahora nada más, porfa, te lo ruego, Isra. siempre de cuando salió un título jurisprudencial del Pleno. Ay, ¿dónde está el dictamen que les puse hace rato? Atrás, sí, Cese. Salió el Día de las Guadalupanas, chicos, para que no se los olvide. 12 de diciembre del 25. Ah, 23. Ah, de presunto inocente. Ujú. Pero dice que se pueden hacer cuando el interrogatorio preguntas, aun y cuando no hayan sido materia del interrogatorio. Ok, ¿No? pero es por lo que te estoy comentando por la regla Laperto, que son las preguntas de las partes. Pero sí se pueden Ujú. hacer preguntas y si el Ministerio Público es omiso en preguntar algo que no le favorece, Ujú. sí puedes hacer, obviamente tienes que aceptar el criterio y decirle, Ujú. pues, déjame preguntar porque la Corte ya se preguntó y ya es de derecho. Sí, es muy bueno. Ese de por sí, ese amparo hay que leerlo, mis chicos. 4/2022. Les ruego que lo hagan. ¿Por qué? Porque ese caso deviene de esto. Hay 3 individuos inculpados de tentativa de secuestro. Hay una víctima que supuestamente viajaba con su hijo, pero todo este asunto es bastante atascado. Entonces, en esta tentativa de secuestro, refiere la víctima que uno de estos le dijo, ya valió, es un secuestro. Ya valió, es un secuestro. ¿Se acuerdan que los secuestros, mínimo como elemento subjetivo, específico, volitivo, muy bien contestado, tiene como finalidad obtener un rescate o provocar un daño a la persona, que es el distingo para que la libertad como bien jurídico tenga una debida tutela diferenciada de una trata de personas, de una desaparición forzada, de una privación ilegal de la libertad, porque el secuestro tiene esto, o bien la variante de la extorsión o el robo, si es que fuese express, ¿no? Pero hagan de cuenta que pasó esto. Este dice que este le dijo que ya valió, que se trata de un secuestro. Si no, él no hubiera sabido, porque acuérdense que los actos en el iter criminis, tú puedes supuestamente saber, aquí a través de la ideación, deliberación, no, ideo, delibero, resuelvo manifiestamente llevarlo a cabo, actos preparatorios, actos de ejecución, consumación y agotamiento. Entonces, según él, se meten en el campo de la tentativa punible, que es este. Realiza el primer acto, ya valió, se trata de un secuestro y supuestamente queda frustrado el hecho delictuoso porque este sujeto tenía un arma, este es un arma, detona en contra de uno de estos sujetos y supuestamente en la ventanilla del auto se quiebra y obviamente la del vehículo de la víctima. Los policías no recogen, los policías no hacen más investigación que la detención de estos sujetos por el supuesto señalamiento hecho por la víctima. Se les sanciona a 3 años, 6 meses en primera instancia. Apela Ministerio Público. Pide al tribunal revisión del quantum de la sanción. Se van a 50 años. Y entonces, en duda razonable, como en presunción de inocencia, es el criterio top, este 4/2022. ¿Por qué motivo detecta la Corte
461, Código Nacional de Procedimientos Penales. No solamente estudies el agravio, ojo, que te traiga el peticionario, sino que apertura en tratándose de la protección de los derechos humanos o debido proceso. Y entonces tú estás observando que violaron toda la debida defensa, que no hicieron la actividad, por eso hace rato estamos hablando de la proactividad, la actividad diligente, etcétera, porque no solamente es actividad investigatoria, ¿no? Sino que sea diligente, que sea oportuna, que sea eficaz, que sea diferenciada, que sea transformadora, que sea. Entonces, nada de esto hiciste. Se lo conceden por ello la tutela y de ahí esa trascendencia de cómo hacer la pesquisa para los testigos. Ojo, porque viene lo de las reglas de los testimonios. El policía que supuestamente acata la dirección que le da la víctima para decir, fueron ellos. Entonces viene el policía y dice, es que a mí me dijo la víctima. Entonces no lo vi. ¿Entendieron? ¿Y se acuerdan lo de los testigos de referencia? Y si no lo vio, ¿qué dice Talía? No pasó. Listo. ¿Sí o no? Súper fácil. Y entonces, claro, tú dices, le puedes preguntar lo que no le preguntó el Ministerio Público. Hombre, que eso era etapa de investigación, porque siempre estaría limitado una entrevista a lo que se supone que pudo conocer. Si no está en la entrevista, ¿cuándo tuviste oportunidad? Y aquí viene la otra regla complementaria que les pido que la memoricen. Si tú pudiste en cualquier momento haber entrevistado al testigo y haber salido de dudas, entonces me vale porque en juicio oral voy a permitir que lo hagan. Por eso le dije, ¿cómo te llamas de azul que estás tomando notas bien velocísimo, querido amigo? Juan Antonio. ¿Qué le dije a Juan Antonio? Hazte tu prueba de refutación con una entrevista propia, porque ya te dijo la norma, no me vengas a chillar acá. Si pudiste, haberlo entrevistado antes y le hubieras preguntado de todo. Yo por eso sí les pregunto, si hay mentirosos, todo así. Hay que ser muy puntuales. A ver, de tu foja tal, esto y de la tal, esto. Más o menos quedó. Pero este es maravilloso. Quien no lo lea está reprobado y no me puede hablar en años. Ustedes saben. Sí, voy por partes. Viene. ¿Pero qué no vamos a hacer ejercicio? ¿No vamos a hacer ejercicio? Sí, vamos a hacer ejercicio, ¿no? ¿Cuántas horas más de preguntas? Ah, sin vergüenzas, no, pero el ejercicio está padrísimo porque es de daños y trae unas frases increíbles que quiero que las bajen, o sea, les voy a dictar en friega y les voy a dar lista de peritos y ustedes van a formar una teoría para ahorita exponer porque hay un daño o patrimonial o moral y que den un caso libre, ¿ven? Pero son frases que no pueden dejar de usar porque ya la saqué de muchos, pero muchos amparos y muchos criterios judiciales. Me ha llevado tiempo, entonces yo quiero que lo hagan. Por ejemplo, ¿quién se sabe el numeral 1910, 1916, 1913, 2108, 2109 del Código Civil? Es que ahí viene todo, viene lucro cesante, responsabilidad por riesgo objetivo, la negligencia inexcusable, tienes la culpa grave, tienes el decoro, la fama, la dignidad, como daño moral, en fin, o sea, hay unas cosas maravillosas que no se pueden perder, digo yo. Sí, bueno, últimas, vienen. ¿Afectación? Ah, retractación, buenísimo. Ah, pues es buenísima tu pregunta. ¿Cómo te llamas? David, tenías que ser David. No, los David son brillantes. Fíjense, David, es una pregunta tan compleja que por eso tengo que afirmar algo. Nadie es víctima hasta que es víctima. ¿Sí me entiendes? Porque curiosamente hay una sentencia condenatoria, pero todavía tiene medios de impugnación. ¿Sí o no? Tiene un control concentrado directo, indirecto. Bueno, aquí directo si es que es sentencia. ¿Sí o no? Pero todavía tiene algo más. Por eso dije medios de impugnación.
tiene un 486, 487, reconocimiento de inocencia y anulación de sentencia. ¿Qué óvole? Ya estaba compurgando y surgió algo. ¿Ya viste? Entonces, el temazo es el error. Si es que es error, pero también hay dolo, completo dolo, para que aparezca lo que no es. Y por eso hay falsedad de declaración de testigos. Pero también hay uso indebido de un dictamen de un perito, que si se desiste de él antes de que lo llamen a audiencia de juicio, tiene un beneficio. Sí. Existen de los policías delitos como abuso de autoridad, que se acuerdan bien en el 215, fracción 15. No registran, no actualizan los registros de detención. O sea, tienes mil variantes. Tienes en un 225. Varias fracciones me gustan. 13, 18, 31, entre otras. Pero no te descubren probatoriamente de manera oportuna. Alteran los registros y se meten con la cadena de custodia en lugar de los hechos. Le dan información indebida a las personas, practican cateos u ordenan cateos debidos. ¿Ya entendiste? O sea, ¿qué mundo es el que vivimos? Los jueces, los jueces pueden dictar en un fraude procesal, o sea, en contravención a las... Pues claro, ¿ya te diste cuenta entonces? Ahora sí. Bueno, y entonces tu pregunta es muy sencilla. Dices, retractación de la víctima. Y no es cierto que baste con no darle valor a lo previo, sino que su retractación tiene que estar sustentada en algo que la haga mínimamente verosímil, porque tú tienes que tener una aproximación lo más cercano a lo acaecido, que quiere decir el concepto de verdad. Y nunca resuelves, o acuérdense, que lo que llegue a la carpeta de investigación es con lo que resuelves, con lo que las partes aportan, con lo que se pusieron abusados de llevar, pero no significa de verdad que alguien haya hecho algo de lo que dicen que hizo si tienes este tipo de criterios que te anuncié. Imagínate que surja el muerto que no estaba muerto y que te digan, sí, déjenme que aquí les meta también algo de jiribilla, un incidente de sobreseimiento, ¿no, David? Y te dice, no, si ya hay un escrito de acusación, no te voy a permitir incidentar. Espérame. ¿Y qué hay de cuando el 392 en audiencia de juicio oral puedo incidentar? En juicio, porque los no puedo en intermedia. Es cuando surja lo que, y entonces ahí sí, vas a usar la técnica de todos los criterios, ármate siempre de los criterios. Y entonces vas a decir, mire, juez, muy fácil, hacia el futuro usted no va a poder tener una reclasificación jurídica, porque ya me encargué de todo el catálogo de los delitos. Hagan de cuenta que si te echan un capítulo, un título 10, ¿no? Del Código Penal Federal, son todos los tipos penales de hechos de corrupción. Ya me los eché, ya defendí al representado de todo lo que usted quiera y hasta de los delitos fiscales y de leyes especiales y de lo que quiera. No va a poder hacerlo. No puede cambiar de autor a partícipe, no puede de partícipe a autor, en fin, lo que tú quieras. De dolo a culpa, no va a poder reclasificación hacia el futuro. Ese es uno de los pedimentos de sobreseimiento, porque se acaba. Segundo, algo hay novedoso. Novedoso relacionado con una decisión pasada previa que sea de tal magnitud como una vinculación a proceso que tengas que derrocar, desvirtuar en cada uno de sus datos de prueba. Cada uno. Y además hay novedad. ¿Cómo la conseguí? En plazos de investigación complementaria. Y entonces voy a tener todo lo que va a derribar tu vinculación a proceso. ¿Y desde cuándo puedes incidentar? Desde escuchada la formulación de imputación y de ahí para el real. Pero suponte que tengas un asunto de amparo y estás ganado en la primera, pero te fuiste a revisión, quieres más, no te resuelven. Entre tanto te resuelven, puedes incidentar porque no hay una situación que te lo impida. Ya conoces el hecho, ya conoces el material probatorio a debatir. ¿Ya viste? O sea, es buscarle por dónde, pero la retractación es un temazazo. Y además, ojo, si la víctima te señaló para inculpar, ¿te acuerdas que hay delitos, no? Entonces tampoco es de que hay cada quien con lo suyo, ¿no? Y pues usted perdóneme y
Le hice un daño de 5 años, 6 años que le dejé sin que pudiera trabajar, mi proyecto de vida se acabó, ¿no? Así como ahorita lo van a escuchar. No, no. En fin. Bueno, chicos, una última de veras y nos vamos al ejercicio, ¿eh? Sin vergüenzas. Sí, viene. Doctora, ¿qué ejercicios de técnica? Ah, ese es un secreto que nunca lo habilito. Nunca. Esta es la primera vez. Mire, déjenme que les diga que mi papá era así. Mi papá era así. Así, así de veras. Pero él hasta con los nombres, ¿no? Yo sí me olvido de las personas en los nombres, pero sus caritas, luego le digo, yo la vi tomando café, él más o menos sentada, así. Así me pasa. Y entonces hago ejercicios porque soy conectiva de la información. Y además, si él lo haces una, dos, tres veces, y yo nunca voy a traer una presentación. Entonces, por eso está acá la información. Sí, ese es el punto. Si no lo hacen, nunca lo van a aprender, ¿eh, chicos? Esa es la verdad. Ya les destruí aquí yo su... ¡Ah! Que alguien me auxilie, ¿no? Qué miedo. Se va a caer. Perdón, mi Adrián, ya acabé con tu... Gracias. ¿Ven? El que sabe, sabe. ¿Ya vieron? Algo tan sencillo y mi cerebro no lo puede resolver. Sí, una cosa tremenda. En fin, ¿hacemos ejercicio? ¿Sí? Órale, ya están. Va a ser nuestro director de escena, nuestro maestro Adrián y nuestro maestro Irving. Vamos a hacer un ejercicio sobre daños, ¿ok? Entonces me voy a ir para allá precisamente para dictarles todos los conceptos, donde me regalen un espacio. Desarrollado, muy bien. Ok. ¿Te lo pago? No se pongan estresados, ¿eh? Hola. Listo, mis chicos. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, les voy a dictar frases, ¿ok? Las tomamos. Dice, tratamiento médico, coma, psicológico y físico. Esa es una primera. Segunda, gastos generados, coma, pérdida de ingresos. Otra, sí, mis niños. ¿Ya vieron cómo soy así? Bla, bla, bla. Bueno, entonces dice gastos generados y pérdida de ingresos. Siguiente, reconocimiento de la verdad y disculpa pública. Otra, pago del valor actualizado. Otra, impacto en el entorno social. Otra, linchamiento mediático, sistemático e ininterrumpido. Mediático, coma, sistemático e ininterrumpido. Otra, flujos de recursos. Flujos de recursos. Flujo de, ¿no? De cash, de efectivo, chicos. Aseguramiento de información en bases de datos. Sufrimiento psíquico. Psíquico. Prueba de refutación,
reputación, no refutación, de reputación, de honor, ¿no? De reputación, coma, prestigio. Prueba de reputación, coma, prestigio. Otra. Notas periodísticas y su sentido. Redes sociales y su uso. Otra. Estudio socioeconómico. Gastos hospitalarios. Pérdida de oportunidades. Poder adquisitivo. Generación de recursos. Capacidad económica del obligado. Gravedad de la responsabilidad. Gravedad de la responsabilidad. Campaña de prevención. Movilización innecesaria de recursos judiciales. Movilización innecesaria de recursos judiciales. Gastos administrativos del Estado. Gastos en recursos humanos y materiales. ¿Sí? Gastos administrativos del Estado. Gastos en recursos humanos y materiales. Daño colateral, coma, difuso, coma, colectivo. Reforma legal. Ya casi acabo, ¿eh? Obligación de tracto sucesivo, coma, el daño sigue creciendo, coma, el daño debe actualizarse. Actualización progresiva de daño continuado y evolutivo. Actualización progresiva de daño continuado y evolutivo. Progresiva del daño continuado y evolutivo. Interseccionalidad obligatoria. Ahora sí, esos son los conceptos. ¿Con quiénes los van a probar ustedes y cómo van a ir a alegar qué información va a llegar a nuestra carpeta de investigación y cómo va a llegar esta? A través de, les doy sugerencias, documentos como facturas, dictámenes de evaluación, estados de cuenta, contratos perdidos, dictámenes de contabilidad, dictámenes de victimología, de psicología. Perdón. ¿Vieran también qué facilidad tengo para escribir? Ya vieron, ¿verdad? Sí. Y eso que traigo una lesión. Gracias, bellísimo.
Traigo una lesión que se le conoce como el tenista. Les estoy contando una anécdota para descansar tantito. Pero fuera de broma, traigo lesionado por tanto escribir. Porque en las audiencias escribo también para que nadie me diga, no lo dijo. ¿Cómo no? Aquí está. ¿No? Así. Bueno, entonces dice, dictámenes, ya no quieren hacer el ejercicio, ¿verdad? Pero van a ver qué chulada les va a quedar. Luego los van a contratar para ir a cobrar daños. Sí, está fenomenal. Sí, ahí es a donde hay que ir. Psiquiatría, psicología, psicología. Gracias a ti. Sociología, criminalística de campo, medicina forense, trabajo social, ingeniería eléctrica, informática forense, inspección ocular, prueba diabólica por ocultamiento de información por parte del Estado. Diabólica por ocultamiento de información por parte del Estado. Listo, mis chicos. Ya no los atormento más. A ver, fíjense qué conceptos tan bonitos. Cuando lleguen a su casa los van a repasar y los van a organizar. Es como un memorama, ¿ya saben? Van a tener que decir, este va con este con este. Ok. Trasládense a uno que a lo mejor no les sonó, pero quiero que ustedes vean cómo los delitos de resultado formal, que habían pensado muchísimas personas que no amerita un pago ni patrimonial ni moral, los voy a hacer reflexionar. ¿Se acuerdan del delito de falsedad de declaración? ¿Sí? Si alguien declara falsamente, ¿qué generó? ¿A quién? ¿Que no tenía que invertir en qué? Ah, entonces se llama movilización innecesaria de recursos judiciales, chiquillos. Ah, qué chulada de trabajo les hice. ¿Ya vieron? Bueno, pues échenle ganitas. Quiero que pasen 3 equipos, que se organicen ahorita, pueden ser por alas, porque somos muchísimos, y que escojan a sus representantes legales para que podamos hacer una dinámica de cómo alimentar nuestra carpeta de investigación para tratar de que cuando llegue el momento de ofertar datos como medios y de convertirlo en prueba, pueda ser eficaz la comprobación del daño. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Ustedes pueden elegir la etapa. Puede ser que ustedes digan, ejemplo, quiero un acuerdo reparatorio y ya tenemos una reparación del daño y que me expliquen en qué consistió la reparación del daño para el caso concreto de ustedes, que tiene que ser 187, un delito culposo, un delito de querella, un delito en donde pueda proceder el acuerdo reparatorio que no sea violencia familiar, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? No, porque en acuerdo reparatorio no pueden, está exceptuado. Irónicamente, lo permiten en suspensión condicional a proceso en el 192, pero no te lo permiten allá porque exprofeso el 187 lo prohíbe. Entonces, evidentemente, ustedes pueden traerme cualquier figura de cualquier ejemplo que quieran, pero algo que tenga que ver con ello. Ahora, les doy un caso real. ¿Ustedes recuerdan el caso del Mayan Palace? El caso de Acapulco, ¿verdad? Bueno, su amparo sirvió para que esos 30 millones a los que condenaron a ese monstruo y que por eso surge un concepto bien bonito que les dicté. ¿Cuál es? ¿Cuál es la capacidad económica de quién? De la víctima. ¿Pero de quién más? Del obligado. ¿Y cuáles fueron las condiciones? ¿Se acuerdan que estos sujetos no previnieron bajo ninguna circunstancia que la persona hiciera uso del lago electrificado? No pusieron siquiera, hoy está fuera de servicio, hoy no quitaron los kayak, hoy no tuvieron a las ambulancias cercanas, en fin, algo que se viera que de verdad tenían ganitas de mantener las cosas bien.
Y en cambio para la familia era su único hijo, era un hijo que estudió en el TEC de Monterrey, que ya habían invertido un dinerito en él, que tenía un proyecto de vida, en fin. Entonces vayan conectando con el caso y los conceptos, porque esos conceptos es argumentación jurídica que quiero que me prueben a través de un experto y entonces me van a ofertar. Ah, pues supongan, son ministerios públicos y asesores jurídicos los que vienen a mi audiencia y van a contender con un defensor. ¿Saben qué? Voy a ofrecer una prueba en, y ustedes me la dicen, criminalística de campo para esto, que es la fijación del hecho. Y luego, para la naturaleza del daño y el cuánto, quiero que me digan cómo lo vamos a fijar. ¿De acuerdo? ¿Sí? En eso va a consistir el ejercicio. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo rápidamente? ¿Moviéndose poquito o entre parejas o qué? Algo que sea eficaz. No, 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 que sinvergüenzas. Y además, esa va a ser la calificación del semestre. Ah, sí. Aquí está. Y además, como yo no voy a ser la que los va a calificar, y va a ser mi maestro Adrián y mi maestro Irving, ya verán. Y ellos sí son de veras. Yo soy barco. Tengo historias muy terribles, hermosa. En mis inicios tuve que ser muy mala persona para ser respetada. No, sí, porque había mucha misoginia y tuve que ser respetada. Pero ya luego, como la gente ya me conocía, ya decía, ay, es maldita. Entonces, ahora sí se preparaban y ya llegaban bien, bien flojos, ¿no? Así ya todos desmayados y yo ya me aprovechaba. No, no es cierto. Ya después me dice así, normal. Yo siempre he pensado que si las personas quieren estudiar, estudien. No es por examen, no es por una calificación. La calificación es lo de menos. Qué tan ridículo te sientes en una audiencia cuando te dicen algo, pero luego qué tan mal te tienes que sentir si echaste a perder la vida de quien tenías que representar. No, eso sí es inconcebible. Hay que lincharlos. Bueno, manos a la obra. ¿Cuántos minutos van a tener para preparar y para presentar? 10 minutos para una diligencia. Quiero que traten mínimo de platicar entre ustedes, pero que sí tengamos ofertados. Mi maestro va a elegir y mi maestro va a elegir a otras víctimas. A ver si nos alcanzamos a echar 2 desahogos rápidos. ¿Les parece? ¿Ustedes seleccionan de la lista o así hasta por apariencia? Va, hecho. Este, Bueno, vale. Vale. ¿Por qué? Porque siendo presidenciales de conformidad con el artículo 17 constitucional, quinto párrafo de nuestro máximo ordenamiento, en la cual se privilegian en este sistema penal acusatorio las salidas alternas o terminaciones anticipadas en el presente procedimiento, y toda vez
que lo cierto es que la defensa solicita la salida alterna consistente en el acuerdo reparatorio. Lo cierto es, su señoría, que la fijación del plan de reparación que está haciendo la defensa técnica no es idónea ni tampoco es pertinente. En atención a que, su señoría, toda vez que esta asesoría jurídica técnica, de conformidad con el artículo 43 del Código Penal de la Ciudad de México, sí señaló en tiempo y forma, e incluso al momento de la víctima hacer la coadyuvancia en esta etapa intermedia para fijar la reparación integral del daño a favor de mi representado, es que ese ordenamiento señala que la reparación sea fijada por los jueces según el daño o perjuicios que sean precisados reparar de acuerdo con los datos, medios de prueba y pruebas obtenidas durante el proceso. Asimismo, toda vez que el tópico versa sobre un hecho de tránsito culposo, lo cierto es que la salida es oportuna. Sin embargo, la reparación integral del daño se integra de la siguiente forma, su señoría. Todo esto fue asentado a través de qué datos y medios de prueba previamente integrados en la carpeta y los registros de investigación en la presente causa. Para empezar, quiero señalar que mi representado formuló su querella en el centro médico. El centro médico, a través del cual se hizo la nota a través de una certificación médica, en la cual se ostenta una lesión de cadera, una perforación en la pierna y un tratamiento al mismo, fijado en la precisión del día de los hechos. Asimismo, una cuestión de rehabilitación y terapias fijadas en una estimativa a través de un perito en rehabilitación de la persona, por la cantidad tal. Asimismo de cuenta, se pagó la póliza de uso particular de gastos médicos de particular con la integración de una póliza de seguro médico con el número de folio tal, los datos por la cantidad tal. Sumando los gastos médicos y honorarios legales y honorarios médicos de dicha institución privada de salud por la cantidad de tal. Asimismo, en el momento de los hechos, mi representado se encontraba en trayecto a los hechos a una sesión de negocios, por lo cual se señala que él lo puede corresponder con la integración de su agenda, bitácora y fondos de inversión, con los cuales se detectó que perdió esa junta y perdió para cerrar un trato consistente en la apertura de un centro comercial, tal y como se venía trabajando a través de un proyecto como obra en los registros de investigación de la actividad económica de mi representado, perdiendo así ese trato para el cual él estaba planeando esa reunión. Asimismo, se cuenta con un estudio y perfil socioeconómico de mi representado, en el cual se destaca el modo de vida, los señalamientos de ingreso, todo esto de conformidad con la información presentada a través de los ingresos, estados de cuenta, declaraciones anuales, de folio a folio tal de la carpeta de investigación. De misma cuenta, tenemos la emisión de las facturas correspondientes, que todo esto avala y se correlaciona con cada uno de los datos e información precisadas por esta asesoría jurídica técnica, previstos en un dictamen que se corrobora a través de un dictamen fiscal contable que se realizó en la Fiscalía en fecha tal por el perito en contabilidad, quien tomó en consideración todos los elementos con la finalidad de constatar la veracidad y verificación de dicha información. De mismo acuerdo, señoría, se cuenta con una pericial en materia de trabajo social con el efecto de constatar la situación de los gastos derivados del hecho en materia de esta carpeta judicial y este asunto penal que nos ocupa, en el cual se cuantifica cada uno y de los gastos que también no fueron facturados, como traslados, Ubers, toda esta situación que se acredita con las notas correspondientes. Su señoría, en ese entendido, y toda vez que la cuestión técnica y también como lo fija la ley adjetiva procesada en la materia, si bien es un derecho sustancial para todo imputado tener una salida alterna, lo cierto es que también un eje rector de este Sistema Nacional de Justicia Penal es que se haga la reparación correspondiente de conformidad a la acreditación, y lo indiqué previamente en la exposición de esta asesoría jurídica técnica, de conformidad con los datos objetivos, idóneos y pertinentes que se constatan en la presente carpeta de investigación. Por lo tanto, el monto total es en la cantidad tal. Y no nos oponemos en el plan de reparación de conformidad a los plazos y términos previstos en la Ley General de Mecanismos y Soluciones de Controversias Penales. ¿Sería cuánto, señoría? ¿Qué les pareció? ¿Qué les faltó? ¿Bien se rifó o no se rifó? Yo creo que muy bien, ¿no?
solamente como retroalimentación, creo que pudiese incorporar mucho más. Hay algo que en el tema de reparación del daño a veces no tomamos en cuenta, que es esta proyección económica. Si bien hay una situación donde señalaba, eh, aquí lo puse, el tema del dictamen socioeconómico, hay una materia que los peritos pueden generar una proyección económica sobre lo que se dejó de percibir a futuro. Y eso a futuro lo decía en el tema de socioeconómico referente a que no cerró el trato, pero creo que ahí puede incluso ir más allá de sobre las cuestiones colaterales en el sentido de familiares, etcétera. Entiendo que por el ejercicio, pues no iba por allí, pero nada más puntualizar en ello. Le felicito la formulación que hizo, muy, muy buena y pues, creo que muy completa. Entonces, sigamos con el siguiente ejercicio. A ver, allá. Maestro, en relación a lo mismo que estamos hablando, esta evolución, cada excepción ecológico es pertinente o idónea que sea meramente fiscal o económica, o es más idóneo porque en la práctica lo he visto que se contrate a un perito de la actuaría para que haga esa proyección, esa evaluación. Ya correcto, tal o está más idóneo, porque he visto en la práctica que el idóneo es que puede hacer esa proyección es el centro actual. ¿Contesta, doctor? ¿Cómo te llamas? Marcelo, Marcelo. Oye, Marcelo, sí, hay un perito especializado, si ustedes se acuerdan, se llama matemático actuarial. Y es extraordinario, pero hay que alimentarlo. Haz de cuenta, supongan, ¿eh? ¿Quién conoce cuánto gano, de qué lo gano, en qué periodos lo gano y las excepciones? Mi contador, porque lleva, digamos, ¿no? Mi agenda. Entonces, si yo no le llevo al matemático actuarial todas las variantes, no puede hacer el cálculo. Él es bueno con los números. Puede sacar cuestiones de mercado, estadísticas, a cuánto estaba en ese momento, porque se acuerdan que incluso la moneda, dependiendo si tengo inversiones, también cuenta por tipos de cambio. O sea, todo cuenta. Entre mejor alimenten ustedes a su perito en matemática actuarial, pero previo ya pasó con un estudio en donde vas a constatar que en efecto esa persona se dedicaba, dejó de percibir, lo hizo a consecuencia de ese resultado, entonces puedes tenerlo de manera muy, muy importante ya el resultado numérico con el matemático actuarial. Ujú. Y acuérdate que a todo eso siempre es que miramos a una víctima determinada, pero podemos ver también a las víctimas indirectas que codependían. Y entonces la estructura económica, no solamente de una persona, sino de varias, se ha visto afectada porque tuvieron que haber restringido gastos, no haber celebrado un convenio, no haberse ido en la forma en que se podían ir. El otro día vi a convento de los Terians, no, de los perritos normales. Fíjense, ¿cómo dicen, Les dicen, para que ella pudiera venir, tuve que transitar 8 horas de carretera y llegaba la perrita así ya toda, ya sabes, así sofocada, con calorcito, pero llegó a la playa. Dice, bajo otra circunstancia no hubiéramos podido viajar. Ya ven que antes no se podía viajar con los animalitos, ¿no? Y además querían que viajaran en la parte de abajo, con el riesgo de que pudieran morir, pues porque no tenían la oxigenación de vida. Entonces, muy importante que si tienes una familia, ¿no? Tienes que ver todas las estructuras impactadas, si alguien les tuvo que prestar, si ese préstamo les trajo también un detrimento, si algo como lucro cesante dejaste de percibir, que es la ganancia lícita, y que puedes tú de alguna u otra manera acreditar, ¿no? Entonces, si yo aquí dejé de tener un proyecto y fue a consecuencia del hecho de tránsito terrestre culposo que pasa que pasan y que me exponen, pues es obvio que no fue a causa de mi irresponsabilidad, no fue porque yo no quisiera asistir. Y no sé si se acuerdan que hay empresas que además no te vuelven a llamar.
Y esa empresa, suponte que es una de las top y que casi casi te dicen, ah, pues este queda completamente delimitado para que no pueda volver a participar. O sea, todo abona, pero es cuánto investiguemos, mis chicos. Eso es muy, muy importante. Me encantó el aplomo, me encantó el orden y la organización de la información y es muy importante destacar de qué me sirve cada cosa. Acuérdense que esa se llama regla de objeto probatorio. El orden probatorio incluso es cómo impacto a un juzgador. ¿Se acuerdan? Primero tengo que dejarle certeza. Hay daño y esa consecuencia del hecho. Y ese hecho lo cometió tal en contra de tal. Y entre sus detrimentos están, los vamos a separar. Y tenemos esto y tenemos aquello y lo vamos a, ¿no? ¿Tipi? Súper. Siguiente equipo que va a escoger mi maestro, o si es así a voluntariedad, como los Va. mecanismos alternativos, artículo 4, voluntad de las partes, ¿no? A ver, ¿quién más quiere por ahí? ¿Alguien que levante su manita? O si no, los voy a elegir. A ver, maestro, adelante. ¿Vieron por Igual si me puede apoyar, por favor. Una vivencia propia, maestra. Adelante, adelante. De pronto nos encontramos ya en la audiencia de control con jueces extremadamente garantistas. ¿Y qué pasa cuando de pronto en un accidente de tránsito, en la vida real, una persona viene conduciendo incluso en estado de ebriedad y le causa daños a un motociclista? Resulta ser que evidentemente en sede ministerial se le priva de su libertad, se le manda al reclusorio, se le programa su audiencia inicial para la vinculación, la legalidad de la detención, etcétera. Y evidentemente, al ser un delito culposo, pues no, y aún teniendo agravantes por ir en estado de ebriedad, el juez determina que como medida cautelar no ni siquiera puede haber una garantía económica porque el Ministerio Público no dio los medios suficientes para que él pudiera determinar y decide dejarlo en libertad. Pero más allá de ello, en la continuación de la audiencia, resulta ser que, pues sí, la víctima pues llegó hecha pedazos, ya con intervenciones quirúrgicas, y pues nosotros, como asesoría particular, pedíamos al menos una garantía económica, pero el juez advirtió que pues no, porque no se habían entregado los datos de prueba suficientes para demostrar la capacidad económica del imputado y y de no haber sido, porque contamos con la fortuna de que el automóvil estaba asegurado, esta reparación del daño hubiera sido exclusivamente en la medida de la capacidad económica del imputado. Entonces, pues simplemente era compartirlo con mis compañeros y ver la realidad a la que nos enfrentamos cuando la víctima evidentemente sufrió un perjuicio y un deterioro en su capacidad económica, en su trabajo. Ella se dedicaba a la comercialización de comida y pues mucho tiempo dejó de trabajar, etcétera, etcétera. Y si no hubiera sido por la aseguradora, no hubiéramos logrado absolutamente nada, porque ni siquiera teníamos un perito en la fiscalía en laboral. Entonces, pues era lo que quería compartir, doctora, doctores. Muchas gracias. Y lo voy a mirar. Bueno, muchas gracias por esa situación. Creo que, a ver, algo rescatable totalmente es el tema de la capacidad económica de los imputados referente a ello. Eh, Alguien, por último, ya para finalizar, un último
Una última persona que se quiera aventar al ruedo o yo los selecciono. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Y mientras lo seleccionan, mi Adrián, ¿me dejas comentarles dos, Sí, tres sí, sí. cosillas? Por ejemplo, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién pasó? Mi abogado. Juan, adorado Juan. Fíjense, chicos, por ejemplo, mi recomendación, ¿no? Cuando hay un accidente de tránsito, si yo digo accidente, estoy exonerando de culpa. Entonces tengo que decir que hay un hecho de tránsito terrestre culposo. Ahora bien, acuérdense que la culpa puede ser consciente y competir con el dolo eventual. Ambas comparten la previsibilidad. En la culpa hay confianza en que no hubiera acaecido el resultado. Voy en ebriedad. Imagínense, 5 segundos y atiendo. Y en el dolo eventual, en cambio, hay admisión sobre la teoría de la representación y ese mosaico de resultados que me preví. ¿Se imaginan lo complicado de esto? Entonces, para empezar, puede haber culpa concurrente también. Víctimas, victimarios. ¿Se acuerdan? Una se autoexpone y el otro deja de observar su deber de cuidado como lo mandata el 8 y 9 del Código Penal Federal o 18 del Código Penal para la Ciudad de México, en que esa infracción del deber de cuidado es mi debida diligencia con la que conduzco. Si voy ebrio, insisto, y la ebriedad es un estado de alteración voluntaria calificativa, ¿se acuerdan? Del 138 Código Penal Ciudad de México. La ebriedad no se califica nomás así, mis chicos. Si desde que me subí al auto ya estaba ebrio, o antes de subirme al auto, o preví todos esos resultados, tienen que ir en un paso del iter criminis, ¿se entiende? Porque la ebriedad no puede eximirles de nada y en cambio sí puede agravar una conducta. Luego, si supongan que sucede que hay lesiones, daños en propiedad por la moto y no solamente por lo que el cuerpo le pasó, que es el motociclista, tenemos que verificar todo eso. Y entonces los daños no solamente son a la integridad física, psíquica, sino también a la parte de esa moto y si esa moto servía para transportar a una familia, porque en ese momento lo llevaba pues nada más uno de ellos, pero ya no la vas a poder utilizar. O sea, hagan una proyección impresionante y desglosando todo lo que pueda pasar, ¿no? Obviamente, hay criterios subjetivos y objetivos para hacer estos pedidos de reparación del daño, ¿se acuerdan? Entonces, no pierdan tampoco esa sensibilidad para ser consciente al que se dirijan qué es lo que necesitan recuperar de alguien. ¿Por qué se tiene que hacer esa reparación integral a alguien que es una víctima de algo, ¿no? Eso es muy importante, pero extraordinario. Y luego fíjense que me acordé de una jurisprudencia muy importante que es sobre la suficiencia probatoria. A mí no me gusta mucho la terminología, debo de confesarlo. A mí me gusta más hablar de idoneidad. Explico por qué. Cuando los abogados decimos no fue suficiente, quiere decir que después, si les dejo pasar tiempo, ¿sí va a ser suficiente? ¿Se entiende? Lo que no es idóneo, no es idóneo. O sea, lo que nunca va a probar algo es la idoneidad, ¿no? Entonces hay una jurisprudencia que es la 35, no recuerdo el año, esa me la tienen que perdonar, pero está relacionada con la tesis que siempre nos aplican, con la jurisprudencia que siempre nos aplican en vinculación a proceso, que es la 2014-800. Esa derivó de esa jurisprudencia que es la 35 algo, que no recuerdo ahorita el año. Pero porfa, tómenla en consideración porque nunca en esa jurisprudencia se habló de los criterios de suficiencia probatoria. ¿De acuerdo? Entonces es falso que el juez esté permitido a mandar todo a etapa de sentencia porque él no puede ver la tipicidad. Tenemos criterios encontrados de eso. Tenemos, por ejemplo, cuando al juez se le exige que se pronuncie sobre las causas de exclusión del delito cuando apenas aparezcan. 2015-188. Y también tenemos otros que son del tipo penal como función garantista y otra que tiene que ver con el alcance al que se tiene que meter de una vez para no dejar que esto pase. Anótenlas para que se las lleven. 2028-160
y 2026, 277. Listo. 2028, 160. Ese es estudiar los elementos del tipo para que distingas los hechos finalmente relevantes de los que no lo son. Por eso cobra importancia la tipicidad. O sea, no es simplemente que me digan que hay culpa, que hay dolo, que hay un hecho de tránsito terrestre. Pudo ser un accidente. El caso fortuito está en el 15, fracción décima del Código Penal Federal. No lo olviden. No es lo mismo hablar de accidente que de hecho culposo consciente o de un hecho doloso eventual. ¿De acuerdo? Y dependiendo de la gravedad del evento, y por ello tiene que ver dolo culpa, será la aproximación para la fijación del quantum de lo que me tienen que recuperar. Adelante, mi adorado Adrián. ¿A quién escogimos de víctimas? Aquí a la abogada, usted, sí, a la que volteó. Sí, van 2026, 277 y 2018, Sí, 2028, 160. Veinte, 26, 2, 7, 7. Y 20, 28, 1, 6, 0. Gracias. Adelante, adelante. Yo considero que se podría o se puede, en el tema de cuestiones culturales, hablarle a la aseguradoras respecto de pensamiento para la capacidad y cuál es el pensamiento para la misma responder a esa capacidad económica y después actuar respecto a la reparación del daño. Esa es una extraordinaria pregunta y compleja de darte respuesta. Nada más te voy a pedir que te remitas. ¿Te acuerdas que viene el aseguramiento de la unidad que haya estado involucrada? Ajá, que haya estado involucrada en los eventos, por ejemplo, de lesiones, de daños en propiedad, de ataques a la red de comunicación. La cobertura que tengan las aseguradoras, ¿te acuerdas? Pueden ellas practicar las pericias previas a que las quiera realizar la fiscalía. Por eso pide la devolución como depositario con la premisa de que vas a desahogar el material probador. Ellos francamente te pueden decir, sí, claro, su capacidad económica por lo que me compró, pero ellos no tienen el historial de lo que tú generas o de lo que puedes perder. Son complementarios en pocas palabras. Entonces, ¿te acuerdas también que cuando en México se tenía que convertir en obligatorio el asegurar tu auto para daños contra terceros? Se hizo porque precisamente no puede andar cualquier persona, como un taxi, incluso que se buscan estos aseguradoras ratito, pero es para tener uno de los requisitos que les permiten para poder transitar. Cuando México se vuelva un país más responsable, debemos de tener todos este tipo de seguros para tratar de responder por vidas, por lesiones, por percance de daños a la propiedad o de ataques a las redes de comunicación. Pero sí, obvio, acuérdate, capacidad económica no es una prueba aislada, es un cúmulo que te van a decir quién eres, tu perfil profesional, y no siempre generan lo mismo. Hay años mejores o veces mejores. Por ejemplo, ahorita Adrián te debe traer no menos de 30 millones en el bolso. ¿Sí me entienden a lo que quiero decir? Aquí sí, porque ahorita antes de venir, no nos algo, ¿no? Tal vez. ¿Sí me entienden? Hay variantes. Y como no hay variantes, debemos ser muy, pero muy cuidadosos de cómo fijar capacidad, ojo, a dos vocablos más que te di. Uno era poder adquisitivo y el otro era generación de recursos. Esa triada la piden los peritos contables y los peritos auditores. Y con ello te pueden hacer un mejor balance con el perito de matemática actuarial. Quedó bueno, y la una camioneta y yo ya repartí ya más pero sí que encontraba que acá había una ciudad pues para pues yo que veo daño y que ponga es desconozco cómo se fueron a la agencia del Ministerio Público
ahorita fue simplemente el parque de los venados. Me hicieron que otorgaran perdón, porque lo dijeron vamos a llevar una clínica particular, pero otorga su perdón, porque si no, tratamos de su esposo. Y así le dijeron, bueno, ya, pues me ayudaron, no sabía que su esposo estaba muriendo, ¿no? Pues que entonces perdón a la persona que me protege para que lo pidieran una clínica particular, porque si lo llevan ahí, o a una clínica, se va a morir. Y entonces, perdón, y ya, oye, quiero pero al abogado que estaba llevando el asunto, supuestamente era de la calle, no les dio ni número de carpeta, nada, no saben, pero sí, el pueblo es la agencia que está ahí, para que los venados, y las razones pasadas para que los dijeron, como un escrito, con el señor no murió, pero sí sufrió varios daños. Pero es que un cliente está más loco que yo. Pero, quién sabe. Bueno, yo creo que la excusa para ver si hay disponibilidad de los hospitales, porque es uno de la pena pero porque lo que lo perdón, esas personas. Sabemos quién es, pero el grupo nada más, pues a 1,000 pesos, pero es una de las señoras que ya han gastado en panes y pero esto es la cuestión. Pero ¿cómo el testigo? ¿Cómo te llamas? Ay, Maggie. El problema es porque otorgaron perdón. Es que como es tan largo la historia, te voy a ir dando ideas. El perdón, ¿te acuerdas que es un delito solo de querella? Cuando hay lesiones de oficio, es inválido. Ahí tienes cómo debilitar si alguien forzó. Si vino de extorsión por parte de autoridad para efecto de que otorgaran el perdón, está entonces inválido porque tiene vicios al momento de otorgarse. Artículo 100, Código Penal de la Ciudad de México, te trata la figura del perdón. El perdón se tramita antes de ejercitarse acción penal, antes de la primera instancia y aún compurgándose la pena, que son las cosas diferenciadas del 93 del Código Penal Federal. El perdón tiene que ser aceptado. Entonces, si la persona que tiene que aceptar estaba inconsciente, ¿me explico? Tampoco tiene capacidad de otorgarlo. Hay otro vicio. Entonces, tienes que irlos litigando. Por otra parte, si el daño en propiedad era por el cual se otorgó el perdón, son cosas diferentes. Entonces, tú cuando tienes una carpeta de concurso de delitos, tienes que verificar qué es lo que pasó para que esto pueda tener mayor eficacia en el orden u organización de tus ideas. Y cuando a alguien le dicen que lo iban a trasladar a una clínica, yo ya no supe si en realidad en esa clínica particular le propiciaron los resultados de los que trataste ahorita de podernos referir, que tenía una pierna más corta, ya infuncional, etcétera, o fue a consecuencia del hecho. Ahí te va la idea. Prohibición de regreso, ¿no? ¿Te acuerdas que nada puede irse más atrás del momento de la contribución a un evento delictuoso? Nada se puede ir hacia atrás. Exempli grati. No le puedes echar la culpa a la mamá de la mamá que tuvo a un hijo adúltero o a un hijo homicida y decir es que lo trajo a la vida. No, solamente es por las participaciones punibles. Esto quiere decir, cuando alcanzan el grado de tentativa, tú puedes hacer que un partícipe empiece a ser sancionado. Y el primer grado de ejecución para poder sancionar a una persona en materia penal es la tentativa. Entonces, tú tienes que tener debidamente definido en qué grado quedó qué cosa para que puedas hacer primero un bosquejo, ¿no? Entonces, si hay lesiones, ¿quién propició que esa persona no tuviera una pierna funcional, más corta que la otra? ¿Fue el propio accidente? Porque si a pesar de que le hicieran una cirugía oportuna, la CONAMED se podría pronunciar en un dictamen de iguales si fue el mejor resultado atento a cómo recibieron a la persona. Por eso el estatus de recepción como el de posterior recuperación a la intervención quirúrgica
tendría que ser un tema también fijado para ellos, porque le puedes achacar a una clínica lo que fue derivado del propio accidente, lo corto de la pierna, porque además para hablar si había una pierna más corta, tendrías que haber tenido el punto referenciado de cómo estaba el individuo de Amazon, el repartidor, porque no sabemos si incluso el joven ya traía una deficiencia con el calzado y luego utilizan, ya sabes, estas, sí, ¿no? El calzado especial que emplean. Y entonces acuérdate, cuando expongas un caso, tienes que ir así, en orden. El individuo tiene esta condición a resultas del primer momento, que es cuando tú tratas de hacer vinculante a alguien que le propició, tenía esto. Al ser trasladado, pudo haber sufrido otra cosa, ambulancia, no hospital, ¿me entiendes? Luego llega a hospital, cirugía, primera, segunda, tercera, luego egresa a causa de la víctima que no se cuidó, porque pudo ser que la persona médica le dijo, oiga señor, usted no puede caminar, oiga señor, usted no puede hacer este esfuerzo, oiga señor, si usted hace esto, se le descuadra la cadera que le tuve que poner un tornillo de titanio. ¿Me explico? Entonces, siempre que va por partes, querido amigo, tienes que ir por momentos, porque todos cuentan y yo no le puedo achacar a alguien de lo que no pasó. Si la persona no tiene las mismas condiciones, tiene que probar esta condición. No sé si me expliqué. Que ahora yo pueda decir que tiene la pierna más corta. Si tiene la pierna más corta, ahora, ¿cómo la voy a calificar? Él era un repartidor, ya no puede hacer las funciones o sí las puede seguir haciendo, acorde a qué criterio médico funcional que te pueda decir, porque los médicos también se dividen en especialidades. El médico funcional te puede decir, ¿sabes qué? Tú puedes hacer esto, puedes hacer aquello, pero ya no puedes hacer tal función. Entonces, si te quitan tu forma de vida, ahí tienes un impacto real, objetivo a tu proyecto y a tu propia realidad de cómo estabas llevando a cabo tu vida. Pero te diste cuenta cómo te dice tu estudio, diferencias tipos penales, personas que intervienen de momento a momento y todo lo que tienes que ir a explicar de la reparación del daño, ¿vale? Súper, súper, súper. Perfecto, pues ya por la hora, justo ya se salvó usted, abogado. Entonces, con esto concluimos. Doctora, no sé si quiere hacer un cierre o ya con esto. Estamos en paz, vida. Los quiero mucho. Que Dios me los cuide, me los cuide, me los bendiga. Ha sido un honor, un placer. Agradecida infinitamente y de manera permanente con mi querido maestro Irving Regino Arellano, Adrián Regino Arellano, Ya me Carlos cambié Cuenca, ya me y cambié por sus supuesto, apellidos, ya ven. Sonia Venegas. Ah, ya te los cambié al Sí. revés. Por favor, que sean invertidos, lo ruego. No, muchas gracias.